La práctica meditativa es, al fin y al cabo, un hábito, más allá de sus conceptos y de sus consecuencias biológicas. Es un hábito que podemos introducir en nuestro día a día, tal como hemos hecho con otros hábitos, como hemos entendido que son saludables. Todos dedicamos por lo menos unos 15 minutos a ducharnos, a asearnos y lavarnos los dientes. Y lo hacemos porque es importante. La higiene dérmica es importante. Es importante para evitar enfermedades. Y dicho sea de paso, para mejorar algunos aspectos de las relaciones sociales. En nuestra sociedad sería muy raro que alguien oliese muy mal y se justificase alegando que no se ducha no se ducha nunca porque no tiene tiempo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto dedicar 15 minutos a una práctica meditativa? ¿Es más importante la higiene física que la higiene mental? Cuando uno no se asea, después de un tiempo huele mal y puede desarrollar infecciones. Igualmente, si se descuida el aseo cognitivo e intelectual, se pueden desarrollar parásitos mentales y uno se puede volver socialmente indeseable. Otra analogía es el deporte. Muchos practicamos algún deporte, aunque sea solo ir a correr al parque de vez en cuando. Lo hacemos porque entendemos que es saludable y además luego nos sentimos mejor. Quien practica deporte puede llegar a dedicar el ejercicio físico a unas cuantas horas a la semana. ¿Por qué dedicar el mismo tiempo a un entrenamiento mental nos parece distinto? La respuesta podría estar, como siempre, en la vocecita del ego, que intenta evitar ser descubierto. Muy a menudo, cuando alguien se encuentra en una situación de dificultad y estrés y le hablas de la meditación, te responde que no tiene tiempo. Pero el hecho de tener una vida en la que ya no tiene tiempo para ti mismo y para tu bienestar debería delatar una necesidad aún más urgente de reorganizarla. Hay un cuento donde un hombre tiene que talar muchos árboles, pero su hacha ya no tiene filo, y el pobre leñador procede muy lentamente, malgastando su tiempo y sus energías. Un vecino le aconseja afilar el hacha, y él le contesta: no puedo, no tengo tiempo. Como suele recordar André en su libro, citando a San Francisco de Asís, todos deberíamos meditar media hora al día, menos los que tienen tiempo. Eso deberían dedicar una hora. Una segunda respuesta clásica que se estila cuando alguien una práctica meditativa porque carece de recursos atencionales es: no puedo, no soy capaz de concentrarme. Lo cual, de nuevo, debería evidenciar aún más la necesidad de entrenar esta capacidad. Decir que uno no medita porque no tiene atención es como decir que uno no puede hacer un poco de ejercicio físico porque tiene sobrepeso. Si tienes sobrepeso, quizás te vendría bien un poco de ejercicio físico. Hoy en día ya hay muchas personas de entornos culturales, sociales y económicos muy distintos que dedican un tiempo diario a su práctica meditativa. Es un camino personal, individual, un hábito, un entrenamiento orientado a desarrollar habilidades cognitivas que mejoran sensiblemente la calidad de vida. Se aplica en cientos de hospitales, con protocolos y estándares que tienen medio siglo de experiencias, control y resultados favorables. También se está implementando tímidamente en la formación escolar, entendiendo que los niños son la materia prima de los cambios generacionales. Aspectos como la higiene diaria, no fumar en locales cerrados, no beber alcohol si vas a conducir o usar la papelera eran impensables hace 3 o 4 generaciones, mientras que ahora representa conductas casi integradas en nuestros principios. Se están empleando prácticas meditativas en diversos casos de malestar social, en las cárceles o en situaciones difíciles de barrios marginales, y también para controlar mejor el envejecimiento, sus consecuencias cognitivas y sus patologías. Son propuestas relativamente recientes, si las consideramos en la escala de la historia humana, y no sabemos si lograrán echar raíces. Pero ignorar o descartar esta posibilidad no parece muy sabio. Desde luego, como en todas las actividades humanas, hay que tener cuidado, porque hablamos de prácticas y conceptos que entran de lleno en la psicología de la gente. Como todo recurso, se puede usar bien o mal. Como todo recurso, habrá quien lo emplee de forma competente y quien no. Habrá quien lo promocione para mejorar la condición humana y quien lo venda con fines personales y comerciales. Al estar tan estrechamente conectada a temas como la espiritualidad o la salud mental, además, la meditación es un cebo fácil para grupos vulnerables, lo cual invita a una monitorización atenta de sus excesos y de sus defectos. El marketing y las modas aumentan la difusión de las prácticas meditativas, pero pueden amplificar también abusos, fallos y vicios.
Sin embargo, esto no es en absoluto exclusivo de la meditación, sino que son efectos implícitos en cualquier actividad humana. La religión y la política han hecho estragos en este sentido, por no hablar de los excesos del deporte o del espectáculo, o de los tropiezos de la medicina y de la mismísima ciencia. Pero a nadie se le ocurriría rechazar el ejercicio físico como hábito saludable solo porque el mundo del fútbol profesional es corrupto y maneja emociones violentas y groseras. Pocos prefieren un curandero en un sótano a un hospital bien equipado, a pesar de las faltas tremendas y paradójicas de nuestro sistema de salud. Así que es normal que en el momento en que un hábito se difunde, haya que estar un poco alerta para limitar sus chapuzas y los abusos. Pero tirar por la borda la práctica meditativa en función de sus posibles usos indebidos o parciales no parece muy sensato, y como respuesta huele más a ego agobiado que a estrategia bien pensada. Siendo un poco desconfiados, podríamos mencionar también que la difusión de las prácticas meditativas no favorece a muchas empresas, partidos políticos o religiosos, que se ceban precisamente de la fragilidad mental. Ciertos comentarios que se leen de vez en cuando en los periódicos para desacreditar o menospreciar las prácticas meditativas huelen terriblemente a maniobras demagógicas para contener su difusión y proteger los intereses de estos mercaderes de dukkha. Más allá de las resistencias de nuestro radio sapien interior, que inventa 1000 excusas para no emprender un entrenamiento cognitivo, luego hay que añadir dos obstáculos ulteriores. El primero es que, como todo ejercicio, también el entrenamiento cognitivo requiere un mantenimiento constante. No vale un atracón de una semana o un mes, hay que mantenerlo. Pero también en este caso no parece ser distinto al resto de los hábitos que mejoran el bienestar. Una dieta saludable hay que mantenerla también, así como el ejercicio físico. Si se abandona, se pierde progresivamente la habilidad o la ventaja adquirida. Esto no quita para que, como en todo, haya altibajos y temporadas, y que un exceso o un defecto puntual de un periodo se pueda luego equilibrar con un aumento de compromiso extra. Es la ventaja de la plasticidad neural, pero también su talón de Aquiles. Así como se potencia, se puede deteriorar. Impermanencia. El segundo obstáculo es que la atención no es nada sin la memoria. De hecho, el término original en Pali para la atención plena o mindfulness es sati, y existe un debate filosófico importante sobre en qué medida esta palabra denota atención y en qué medida memoria. Hoy en día prevalece la primera interpretación, mientras que en tiempos más antiguos ganaba más crédito la segunda. La clave es que las dos habilidades están integradas. No solo hay que saber estar atento, sino que, sobre todo, hay que acordarse de estar atento. ¿Por qué? No lo olvidemos, no estamos programados para este nivel de atención, para estar, como dicen los budistas, despiertos. Estamos programados para entrar en automático a la primera distracción. Estamos programados para reaccionar emocionalmente. Estamos programados para no darnos cuenta de que estamos programados. Así que todo este entrenamiento va en contra de nuestra programación y requiere atención continua, pero también una buena dosis de lo que se llama memoria prospectiva, acordarse de activar lo que tenemos que activar cuando necesitamos activarlo. Parece fácil, pero no lo es. Basta pensar, por ejemplo, en los sueños. Nos atacan dragones y alienígenas. Nos encontramos en situaciones imposibles, acompañados por personas que sabemos difuntas o cambiando de escenario casi al azar. A pesar de todo ello, no nos cuestionamos nada. Aunque todo ello choca dramáticamente con nuestra lógica, nos lo creemos, sin hacernos preguntas. No es una casualidad que muchas técnicas para aumentar la frecuencia de sueños lúcidos, es decir, sueños donde somos conscientes de estar soñando, son técnicas de meditación. Hay que aprender a adquirir conciencia cuando nuestro cerebro nos dice que no es necesario, que todo es real, que todo es como yo lo veo y que no tengo que cuestionarme nada, solo reaccionar. Y si se trata de alienígenas o zombies, correr. Así que hay que estar atentos, pero antes de nada hay que acordarse de que hay que estar atentos. Ahora bien, el budismo plantea también otro dilema: saber si estas cualidades de atención y conciencia están implícitas en nuestra naturaleza o si hay que desarrollarla. Es decir, en qué medida son innatas y en qué medida son adquiridas. Según el primer caso, estas habilidades estarían ahí, aunque ofuscadas por capas de prejuicios.
condicionamientos e historias que hemos ido amontonando con los años. Para revelarlas solo habría que limpiar la máquina, oxidada y polvorienta por los eventos de la vida. Sin embargo, de acuerdo con el segundo caso, somos seres con limitaciones y si queremos superarlas, tenemos que asumir un cierto entrenamiento y seguirlo con la debida dedicación. También en este caso, hoy en día se apuesta más bien por la primera opción, mientras que antiguamente tenía más defensores la segunda. Pero hay que considerar que, si damos por buena la interpretación de la selección natural como artífice de nuestra condición de dormidos en vida, la segunda opción podría tomar la delantera, puesto que lo que hacemos con nuestro entrenamiento cognitivo no es sino desarrollar capacidades que la evolución ha procurado mantener al mínimo. De hecho, llama la atención que las prácticas meditativas se hayan reinventado cientos de veces a lo largo de 3.000 años, que a pesar de haber demostrado siempre su eficacia, nunca hayan logrado entrar de lleno en el tejido cultural de las sociedades humanas. En general, se han quedado restringidas a un porcentaje limitado de la población. Y por lo que atañe a nuestra cultura occidental en el último siglo, son prácticas que continuamente representan una moda que se mantiene como tal, por lo menos a medio plazo. La palabra moda asociada a la meditación o al yoga se encuentran en libros de filosofía, sociología o psicología desde finales del siglo XIX hasta hoy. En todas las décadas siempre hay una moda, con lo cual siempre está ahí, pero no llega a instalarse en la cotidianidad de nuestra cultura. La meditación perdura como práctica ocasional, pero nunca llega a permear todos los niveles sociales. Somos la especie más cerebral que existe en este planeta. Fardamos del poder de nuestra mente, pero luego desconfiamos de una práctica orientada a su desarrollo. ¿Por qué? Csikszentmihalyi, el mismo autor de la teoría del flujo, propuso varias respuestas posibles para explicar por qué la meditación tiene que reinventarse continuamente. Primero, porque es un tipo de conocimiento que no es acumulativo, es decir, que no se puede simplemente memorizar y pasar a las siguientes generaciones. Es un aprendizaje basado en la metaconciencia y en las emociones, y se puede obtener solo con experiencia personal, generación tras generación. Segundo, esta experiencia depende del contexto y no se puede trasplantar de una sociedad a otra. Es decir, cada vez que hay cambios sustanciales a nivel social o cultural, hay que encontrar una nueva aproximación a la práctica y a los conceptos de meditación. Tercero, estas prácticas no se pueden institucionalizar, precisamente porque son métodos que pasan por la experiencia directa, y en cuanto se ritualizan y se vuelven automáticos, acaban perdiendo su eficacia. En el caso de muchos rituales religiosos, las oraciones, por ejemplo, tienen mucho en común con la meditación y con la contemplación, pero si la oración se vuelve un ritual y se repite automáticamente, pierde su valor experiencial y acaba en la larga lista de automatismos que el ego puede redireccionar a sus anchas. Aunque con estas premisas es muy curioso lo difícil que resulta transmitir una cultura meditativa que parece sencilla y muy provechosa, considerando cuánto alardeamos como especie de lógica, de razón y del inmenso poder de nuestra transmisión cultural. Exaltamos nuestras capacidades de aprendizaje como una de las claves evolutivas que nos han permitido alcanzar la cumbre de la complejidad tecnológica y social. Pero luego, demasiadas veces, tenemos que emplear el sospechoso refrán «nadie aprende en cabeza ajena». ¿Por qué? ¿Por qué el brillante y espabilado Homo sapiens no es capaz de aprender en cabeza ajena? ¿Por qué prefiere romperse la suya más que confiar en alguien en quien muchas veces afirma confiar? A pesar de que esta incoherencia es frecuente, seamos sinceros, no es normal, aunque la asumamos solo porque es la regla. Porque tal vez habría que indagar un poco más sobre las razones psicológicas o evolutivas de este aparente fallo del pensar común. Podemos valorar que se esconde detrás de este rechazo individual y social, algo que mantiene las prácticas meditativas en el limbo de una eterna moda, sin que nunca llegue a empapar el tejido cultural de nuestras sociedades, a pesar de sus beneficios cada vez más potentes. Podemos suponer, de hecho, que tal vez la selección no solo haya obrado para generar un ego obsesivo y compulsivo, esclavo de deseos y de aversiones, de expectativas y de inseguridades, sino que además haya echado para atrás las alternativas. Es decir, podemos pensar que haya actuado dos tipos de selección,
Una que promociona el ego automático y el reactivo, soñador, desatento y esclavo de sus emociones, y otra que haya eliminado a quienes se hacía demasiadas preguntas. Es una posibilidad que no podemos descartar en un escenario bastante más amplio.